Querido Edward, queridos cacaoteros, aquí me siento muy contento de estar en esta reunión y les voy a decir por qué. Hace 43 años yo trabajaba recién graduado de la universidad, tenía 22 años, acabo de cumplir 65. Yo trabajaba con la Federación Nacional de Cafeteros y el gerente de la federación me mandó a Londres. Allá estaba la Organización Internacional del Café. Allá se controlaban los precios y las cantidades de exportación del café del mundo entero. Y al lado estaba la Organización Internacional del Cacao, que son organizaciones de Naciones Unidas. Y yo me crié profesionalmente en la Federación de Cafeteros. Aprendí todo el proceso, aprendí a valorar lo que es el gremio, las relaciones entre la federación y el gobierno, aprendí a admirar lo que la federación hacía como ejecutora de proyectos. Pero siempre tenía esa duda, ¿por qué nosotros que somos grandes productores de café, producimos el mejor café del mundo, no podemos ser grandes productores de cacao y también producir el mejor cacao del mundo? Me acuerdo que yo iba a visitar países cafeteros, Costa de Marfil, que era un gran productor de cacao, pero también era un gran productor de café. Yo siempre tenía esa duda de por qué nosotros no empujábamos el cacao como en su momento se empujó el café. Por eso cuando llegué yo al gobierno decidí darle un empuje especial al cacao, que se le ha venido dando, pero el potencial que tienen ustedes es inmenso. Usted me hacía una solicitud. Ustedes quieren entrar a la Organización Internacional del Cacao, délo por hecho, ya tiene todo el apoyo. Pero no solo eso. Yo le voy a decir a la ministra de Comercio y al ministro de Agricultura, la ministra de Comercio no está con nosotros ahorita, pero le voy a decir ProColombia, para que diseñemos, ella ya va a hacer una rueda de negocios con ustedes especial, pero para que diseñemos programas especiales de comercialización del cacao colombiano en los mercados externos. Yo asistí. Vi cómo Juan Valdez nació de una idea de una agencia de publicidad. Fue tan exitoso Juan Valdez que durante muchísimos años, todavía hoy, al café colombiano le pagan una prima de calidad por encima de cafés que son iguales a los nuestros. Es un éxito en la comercialización. En estos negocios la comercialización internacional es fundamental. Entonces le ofrezco todo el apoyo del gobierno para que comencemos una gran campaña de comercialización del cacao colombiano. Porque además usted lo mencionaba, en los últimos 3 años nos hemos ganado, en los últimos 5 años, 2010, 2011 y 2015. 2015 fue en Tumaco, la taza de oro, o sea, estamos produciendo el mejor cacao del mundo, entonces tenemos que comercializarlo. Todos los días, en todas las regiones del país, la gente se me acerca y me pregunta, presidente, ¿cómo va a ser Colombia en paz? Y yo creo que la respuesta más sencilla, pero también la más significativa, es que vamos a ser un país normal, un país que va a sacar provecho de todo su potencial, un país que va a seguir avanzando sin retorno hacia el desarrollo, hacia la prosperidad, la seguridad, la convivencia pacífica entre hijos de una misma nación. Pero ahora venía preguntándome, ¿a qué sabe la paz? ¿A qué huele la paz? Y no se necesita sino un vistazo a los paisajes aquí de Santander, mi querido Didier, a esta feria para encontrar la respuesta. La paz
sabe y huele a cacao y a chocolate. Y yo le hago una confesión que me vincula a ustedes de por vida. Yo, afortunadamente, no soy adicto a ninguna droga, no soy adicto al trago, no soy adicto al poder, pero soy adicto al chocolate. Soy adicto al chocolate. Mi señora y mi hija me alimentan mucho esa adicción y me encanta que me la alimenten. El cacao colombiano es un instrumento de desarrollo, un producto social y, como si fuera poco, un ejemplo de cómo hacer las cosas bien para multiplicar esa prosperidad que todos queremos y seguir creciendo como país, como economía. Y permítame ponerlo en unas cifras. En los últimos 4 años, además de las hectáreas sembradas y los rendimientos que están teniendo, la producción creció casi 10%, y nada más el año pasado superaron, como bien lo dijo Edward, más de 50.000 toneladas. Por eso las exportaciones mantienen un ritmo constante, al punto que el año pasado representaron el 25% de la producción, ustedes lo saben mejor que yo. Y en los últimos 2 años hemos apoyado a este gremio con casi 80.000 millones de pesos y afortunadamente los buenos resultados están a la vista. Usted lo decía, Edward, el año pasado fue el mejor año en la historia de la producción de cacao del país. Esa plata se ha invertido para acompañar la siembra de cacao fino, de sabor y aroma, la renovación de cultivos envejecidos, hay que continuar eso, y ministro, vamos a conseguir los recursos para que esos programas se mantengan. Y algo también muy importante para poder exportar cada vez mejor y a mejor precio, la implementación de buenas prácticas agrícolas y de beneficio en las fincas productoras. Eso es fundamental en la cadena y hay que ayudar ahí también. Todos esos apoyos han beneficiado a más de 20.000 productores y ojalá dentro de poco tiempo sean 40.000 o sean 50.000, porque el potencial es enorme. Los cacaoteros cuentan y van a contar hasta el último día de mi mandato con todo mi apoyo, con todo nuestro apoyo. Y que tengan la seguridad, como lo tuvieron los cafeteros durante tanto tiempo, cacao que se produce es cacao que se comercializa. Eso es muy importante para estimular la buena producción. Hemos sido conscientes de la necesidad de coordinar las acciones institucionales, las del sector agricultor, las del sector del comercio, y eso hay que hacerlo para producir más y mejor, y al mismo tiempo, como les decía al principio, encontrar los mejores mercados para nuestro cacao. Y felizmente hoy podemos decir que hemos logrado esta coordinación a través de la gran alianza cacaotera, y los resultados, ustedes son testigos, se están viendo. Ahora bien, no hemos llegado ni al 15% de nuestro potencial, ni al 15%. Podemos crecer muchísimo más. Según datos de la FAO, Colombia es el 7º país del mundo con mayor potencial para la producción de alimentos. Y ustedes además son prueba de lo mucho que podemos hacer. En el campo internacional, el Ministerio de Comercio tiene preparada una rueda de negocios únicamente para el cacao. Y eso es bien importante, el próximo 15 de septiembre en Bogotá. Y se realizará además un concurso que se llama el Cacao de Oro. Y el objetivo es seguir ampliando el conocimiento sobre la gran calidad del cacao del grano colombiano. Y no va a ser difícil posicionarnos como el mejor cacao del mundo. Supuestamente era Venezuela, pero no, señores, es Colombia. Es Colombia. Y qué bueno poder decir que nunca antes el cacao había crecido tanto. Y qué bueno poder decir que si al cacao le va bien
y esa es una frase que yo he utilizado mucho para el café, copiada de un presidente de Estados Unidos que decía lo mismo con esa gran empresa, la General Motors: si al cacao le va bien, a la paz en Colombia y a Colombia le va bien. Porque hay algo muy especial con este producto, sobre todo en este momento histórico que vivimos. Una parte muy significativa de los cultivos de cacao están en las zonas que fueron las más golpeadas por el conflicto armado. Como ustedes bien saben, hace 2 días celebramos la conclusión del acuerdo final para la terminación de este conflicto con las FARC, el cumplimiento de un anhelo nacional de más de medio siglo. Un anhelo que es también un anhelo de los santanderianos, querido gobernador. Este departamento fue muy golpeado por esta absurda confrontación. Y qué bueno poder decir que el eje central de este acuerdo está en el campo, que ha sido el más afectado por la violencia y por el atraso de la guerra, pero también por eso mismo es el que más se va a beneficiar. Si ha sido el más golpeado, desaparece el problema, por consiguiente ahí va a ser y se va a encontrar el mayor beneficio, y así está estipulado en los acuerdos. Llevar paz al campo, en los términos que el acuerdo de paz ha logrado. ¿Cuáles son esos términos? Más inversión, más bienes públicos, más proyectos productivos bien concebidos, bien estructurados, financiación. Eso es lo que vamos a llevar al campo, producto también de estos acuerdos. Más inversión y programas de desarrollo para las zonas afectadas, sobre todo las zonas que han sido en algún momento afectadas por la guerra, que son casi todas, así como un plan masivo de formalización de la tierra. Usted sabe, ministro, la importancia que eso tiene, que eso va a ser para los campesinos y para los poseedores de tierra muy importante. Ese plan va a incluir una distribución justa para quienes lo perdieron todo a causa de la violencia, pero, ojo, sin afectar 1 milímetro la propiedad privada y los poseedores de buena fe. Y el cacao ha sido fundamental en esto que para nosotros es prioridad: la sustitución de cultivos ilícitos por cultivos lícitos. El ejemplo que hoy vimos. Eso es muy importante para el país. ¿Por qué no habíamos podido hacerlo antes con éxito? Por el conflicto. Yo fui ministro de Defensa 4 años y llevo 6 años de presidente, y yo sé lo difícil que es llegar a esas zonas remotas donde se cultiva la coca y donde las FARC recibían a nuestros soldados y a nuestros policías con francotiradores, con minas antipersonal, y a un costo altísimo de nuestros héroes de la patria, de los erradicadores civiles. Erradicábamos 1, 10, 20, 30 hectáreas. Se iba el equipo de erradicadores y al día siguiente volvían a sembrar la coca. ¿Por qué? Porque el Estado no tenía la capacidad de quedarse ahí permanentemente, no podía llegar con proyectos productivos, no podía llegar con el Banco Agrario, porque era una zona de conflicto. Un punto específico de este acuerdo es que las FARC van a colaborar con el Estado para sustituir la coca por cultivos lícitos. ¿Y cuál es un cultivo lícito que todo el mundo quiere sembrar? Cacao. Cacao. Entonces ahí, por eso ustedes tienen toda la razón al posicionarse como el producto del posconflicto. Y en ese orden de ideas, ahí vamos a encontrar buenos recursos. La cooperación internacional está muy interesada en financiar esos programas. Y qué bueno tener ya un gremio que está dando pruebas de que sabe manejar recursos, que puede administrar y puede intervenir con eficiencia y eficacia en la ejecución de estos proyectos.
Y ya hay un programa nacional integral de sustitución de cultivos que vamos a adelantar y ahí queremos y necesitamos el concurso de ustedes. El sector cacaotero encarna mucho de lo que queremos lograr. El 90% de los productores son pequeños productores. Las familias cosechan el cacao y los grandes compradores lo transforman en una cadena que les ha dado espacio a algo que también queremos incentivar, las cooperativas y la mediana industria. Ese es el campo que queremos y por el cual estamos trabajando, con resultados en el caso de ustedes que ya se están viendo. El año pasado el PIB agropecuario creció, ¿cuánto, ministro? Como 3,5%, incluso por encima de la economía nacional, que tuvo un crecimiento del 3,1%. El cacao fue protagonista principalísimo de ese crecimiento, al cerrar el año con un crecimiento por encima del 30%, 32%. Eso es un crecimiento espectacular. Súmenle a eso, también el año pasado, más de 400,000 campesinos que salieron de la pobreza de nuestros campos. Se crearon 130,000 nuevos puestos de trabajo en el campo, que es la cuarta parte de los puestos de trabajo que se generaron el año pasado. Y nada más en el año pasado destinamos 8,5 billones de pesos para más de 220,000 créditos. También adjudicamos 500,000 subsidios, 500,000 millones de pesos en subsidios de vivienda de interés social rural. Además, a través del Pacto Agrario, de la Cumbre Agraria, de la política pública para la economía campesina, hemos atendido proyectos en prácticamente todos los municipios del país. Pero nos falta muchísimo y no nos vamos a quedar ahí. Nos propusimos una meta, llegar al final de mi mandato, año 2018, con 1 millón adicional de hectáreas de área sembrada. Hoy tenemos cerca de 7,200,000 y por eso creamos ese programa que se llama Colombia Siembra. ¿Qué nos va a permitir ese crecimiento? El PIB agropecuario va a tener un crecimiento anual de 4,5 puntos. Ese es un reto importante. Y el empleo rural va a tener que crecer y va a crecer un 10%. Y ahí en ese plan el cacao va a ser tal vez el cultivo central para este esfuerzo. El cultivo central. No solo es uno de los productos priorizados, ya está priorizado en los planes del ministerio, sino que nos propusimos desarrollar 60,000 hectáreas adicionales de aquí al año 2018, 60,000. Dijimos entre nosotros, es una meta ambiciosa, ¿Y qué nos dijeron los productores de cacao que tenemos registrados en Colombia Siembra? No, eso es poquito. Nosotros vamos por 90,000 hectáreas. Ese es el espíritu de los cacaoteros. La meta de las 60,000 hectáreas ya va por más del 30% ejecutada y este año lo vamos a cerrar con por lo menos 15,000 nuevas hectáreas. Uno le pregunta a los cacaoteros de Colombia si se le miden a un reto y la respuesta inmediata es por supuesto que sí. Y este ánimo que estoy viendo aquí es el que está llenando afortunadamente el corazón de los colombianos. Decirle sí a un país mejor, a un país más justo, a un país más democrático. Decirle sí a la paz, porque como lo prometí cuando comenzó la negociación, fue una promesa solemne, la última palabra sobre los acuerdos que ponen fin a la guerra no la va a tener el presidente de la República, aunque constitucionalmente y legalmente la tendría. Pero yo dije, no, esto es una decisión demasiado importante. ¿Y quién es el más sabio? ¿Quién es el más inteligente? El que debe tomar la decisión, el pueblo colombiano. Y por eso
Por eso ayer erradiqué, le entregué al Congreso, le entregué los textos definitivos del acuerdo final y le informé la decisión de convocar el 2 de octubre el plebiscito para la refrendación de los acuerdos. Ese día cada colombiano, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de decirle sí a un mejor país, a ese país que soñamos y que ya podemos construir. También podrían decir que no, pero ¿quién no quiere un país más justo? ¿Quién no quiere un país más próspero y en paz? ¿Quién no quiere un país más democrático y más seguro? El acuerdo final ya está a disposición de todos los colombianos. Ya nadie tendrá la excusa de decir que no estaba enterado o no sabe lo que se firmó. Y nadie tendrá la excusa para quedarse al margen de esta que será la votación más importante de nuestras vidas, de ustedes, la mía. Es una decisión ni más ni menos que si escogemos una paz cierta o un futuro incierto en el que el fantasma de la guerra nos va a seguir persiguiendo. Esta paz es de todos, no es mía, no es del gobierno, no es del presidente, no es de unos pocos, es de todos los colombianos. Por eso agradezco tanto el apoyo permanente de gremios como el de ustedes, los cacaoteros de Colombia, en este esfuerzo. Y Edward, usted ha dicho que los cacaoteros también saben porque tienen un gremio que es un gremio democrático, que se eligen los comités municipales, los comités departamentales. Ponga esa máquina a funcionar también por el sí al plebiscito. Póngala. Y algo que les pido, ayúdenme o ayude a los colombianos, ayudémonos todos a hacer pedagogía, a resolver las dudas que existan, a convertir a los escépticos, que generalmente los escépticos son escépticos porque no están bien informados, porque han sido desinformados. Ayúdenme a convencerlos con argumentos a quienes tengan una opinión distinta. Además, ¿quién le dice que no a ese aroma cautivador del cacao? ¿Quién puede decirle que no a un buen chocolate? ¿Quién se niega a algo tan exquisito como una taza de un buen chocolate? Eso, una buena taza de chocolate, a eso huele y a eso sabe la paz. Una paz cierta, una paz justa, la dicha de poder vivir en la normalidad sin la amenaza de la violencia, un futuro para todos en el que sigamos replicando buenos ejemplos como los que nos ponen ustedes, los cacaoteros de Colombia. Ese es el futuro de Colombia. El cacao es futuro para Colombia. Muchas gracias.